Señoras y señores, muy buenos días, muy buenos días. Gracias por estar acá en País 2024. Desde Fuerza del Pueblo, Mijaíl García, miembro de su dirección central, me acompaña iniciando el programa. Mijaíl, gracias. Primera vez que vienes a País 2024. Vamos a conversar sobre Fuerza del Pueblo y sobre algunos aspectos que te voy a cuestionar en el mejor sentido de la palabra. Bienvenido. Muchas gracias, Gregory. Yo encantado de estar aquí y compartir contigo y tu audiencia. En el Distrito Nacional se están en este momento elaborando muchas fórmulas, hasta de alianzas, cuando se habla de Fuerza del Pueblo, tanto para la alcaldía, quizás no tanto para la senaduría. En Santo Domingo Este pasa igual situación. Cuando nos vamos a Santiago hay un panorama todavía que descifrar. ¿Qué método utilizará Fuerza del Pueblo para definir sus candidaturas, sobre todo municipales, para las primeras elecciones que son el 18 de febrero del año entrante? Bueno, fíjate, la Fuerza del Pueblo creó desde el año pasado una comisión que ha ido identificando perfiles en todo el territorio nacional y los ha ido sometiendo a procesos de encuestas para ver la aceptación que tienen estos en la población en sentido general. Esto ha rendido sus frutos, ya se comienzan a ver una serie de perfiles del partido dentro de las diferentes demarcaciones. Por ejemplo, es visto lo que ha salido en los medios de comunicación sobre una posible candidatura a la senaduría o a la alcaldía de los buenos compañeros Omar Fernández y Rafael Paz, también el compañero Poloncito, que está aspirando a la alcaldía del Distrito Nacional. Y en Santo Domingo Este pasa lo mismo, pasa lo propio, se promueven profusamente compañeros como Geisel González, Julio Romero, Leandra Costa y otros, y también comienzan a salir ya los candidatos a diputados y a regidores. En Santiago por igual he oído que se habla de Demóstenes Martínez como que podría asumir una candidatura provincial, igual la compañera Altagracia. O sea que vamos identificando una serie de perfiles en todo el territorio nacional de forma y manera que el partido pueda desempeñar un papel importante e interesante en las elecciones primero de febrero y luego en las elecciones de mayo. Ustedes en Fuerza del Pueblo aún, tengo entendido, no han definido el mecanismo, la metodología para escoger sus candidatos municipales. Bueno, hay una comisión electoral que la dirige el compañero Henry Merán, que estará indicando oportunamente cuál va a ser el método de elección. Me imagino que no va a ser un solo método de elección, por lo disímil que es el proceso electoral. Un proceso electoral que tiene diversas características. Entonces entiendo yo que no será el mismo método de elección para el presidente, para el candidato a presidente de la República que para un candidato a senador. Me refiero, Mijaíl, en este aspecto únicamente a las municipales. A las municipales. Bueno, todavía no se ha definido, medio se comenta cómo sería, pero no se ha comunicado de forma oficial todavía cómo va a ser la elección. Recuerde que estamos todavía en la etapa previa a la precampaña. Ya. Ustedes realizaron el domingo pasado se puede llamar un operativo, un proceso de captación de nuevos inscritos para el padrón de Fuerza del Pueblo, buscando llegar a 1.500.000 personas inscritas, verificadas como ustedes indican, y luego cruzar a fines de agosto, julio, para los 2 millones de firmas. Esto que se realizó a nivel nacional el domingo pasado, ¿hay una cuantificación de cuántas personas pudieron adicionar a ese padrón? No, todavía no ha salido el dato. Los compañeros deben estar digitando los formularios que se captaron en ese día. Fueron muchos porque fue una movilización en todo el país, pero debo aclararte que no son firmas, son afiliaciones al partido. O sea, es un consentimiento que da la persona para afiliarse al Partido Fuerza del Pueblo. O sea, es una aprobación verbal. Es una aprobación verbal y escrita. Lo que pasa es que lo de la firma pudiera malinterpretarse por aquello que se había dicho en una ocasión, que había unas firmas por ahí.
pero esto es una afiliación al partido dando consentimiento de que quieren pertenecer, que quieren militar en el partido Fuerza del Pueblo, porque entienden que la Fuerza del Pueblo es el partido que está llamado a guiar los destinos de la República Dominicana en el 2024. Ya. Y el resultado como evaluación de captación, de percepción de lo que ustedes pudieron lograr, ¿fue positivo? ¿Llenó las expectativas? Los datos preliminares que se tiene que fue una jornada histórica, una jornada donde se integró el partido completo. Yo tengo responsabilidades tanto en la circunscripción número 2 de Santo Domingo Este como en Baní, en el distrito municipal de Sabana Way, y hasta en el distrito municipal de Sabana Way se estuvo captando ¿sí? Afiliados dentro del partido. Ah, mira qué bien. Hay un aspecto que es interesante. Si bien Fuerza del Pueblo ha tenido, a mi modo de ver, lo he mencionado aquí en el programa, un crecimiento desde que pasaron las elecciones de 2020, hay una situación, y vuelvo a tocar el tema de las elecciones municipales del año entrante, hay una situación que ha capitalizado, también a mi modo de ver, de manera astuta, el partido de gobierno y sobre todo el presidente de la República, que es el líder de ese partido, en cuanto a los municipios. De manera institucional, de manera formal, ha habido una entrega, un derroche, un desborde, un desparramiento de recursos a los cabildos del área geográfica completa del territorio sin distinción. O sea, yo soy alcalde del partido X, que no es el partido de gobierno, y me he beneficiado porque el presidente de la República ha autorizado asignaciones adicionales a las que recibo por la Liga Municipal, por la ley de los ayuntamientos, y aún yo no sea el PRM, como alcalde, estoy contento. O sea, todos los alcaldes han recibido presupuesto adicional. Ustedes, en Fuerza del Pueblo, y PLD también, Partido Reformista, más o menos, se van a ver afectados, porque si un alcalde es tan bien tratado por el gobierno, aún no sea del mismo partido, pues entonces puede pasar lo que está sucediendo, que vemos que hay figuras que van cruzando al PRM. Y para las elecciones del año entrante, pues si el presidente me está ayudando, no sería muy difícil para mí hacer unos amores electorales y yo trabajar para el PRM. ¿Eso les va a afectar a ustedes, Mijaíl? Bueno, yo pienso que habría que esperar que pase y habría que ver a quién le afecta más, porque que yo sepa, ese partido también tiene candidatos o aspirantes a posiciones. Que entonces, puede ser un arma de doble filo. No sé si quizás estén afilando cuchillos para su propia garganta. Se oyó fuerte eso. Habría que ver, habría que ver. Ahora bien, ¿piensas que es determinante, que va directamente relacionada la definición de lo que suceda en febrero en las municipales con miras a las elecciones de mayo 19, quien resulte ganador como partido de las municipales lleva una gran ventaja para mayo? Bueno, mira, yo escribí un artículo en el 2020 que establecía que una cosa no dependía de la otra. Por tanto, como yo critico a los políticos que son incoherentes, yo debo ser coherente con mi posición. ¿Lo sostienes? Yo sostengo que una cosa no depende de la otra por lo siguiente. Las características de elección de un alcalde son muy, muy diferentes a las características de elección de un presidente de la República. El alcalde es el funcionario más cerca de la ciudadanía y a veces se eligen hasta por relaciones primarias dentro de diferentes sectores. No es lo mismo un alcalde en el Distrito Nacional o el municipio de Santo Domingo Este, por ejemplo, que en un campo de Barahona. No es lo mismo. La elección depende de diversos factores. Ahora bien, sí es lo mismo lo que está pasando en Barahona, en Bonao, en Pedernales y en Santo Domingo con el alto costo de la vida. Y eso es lo que va a sacar este gobierno. Eso no tiene que ver nada con si ellos, y perdonen la expresión porque es lo que se dice, si ellos compran 10 candidatos a alcaldes o 10 alcaldes en ejercicio para robustecer su boleta. Eso también evidencia que no tienen liderazgo local, como punto al margen, te lo digo.
Eso en modo alguno puede impactar la decisión que tiene la ciudadanía de votar en contra de un gobierno que lo ha puesto a pasar hambre. Eso en modo alguno, porque la inflación, según el dato que ofrece el Banco Central, la interanual, se sitúa a enero de este año en 7.2. Correcto. Ellos celebran como un logro ese 7.2, pero no dicen que cuando tú desagregas ese dato, el 70% de esa inflación corresponde a alimentos y bebidas no alcohólicas. ¿Qué quiere decir eso? Que ahí está el pollo, el plátano, el arroz, el aceite, todo lo que comen los dominicanos, los productos inelásticos, como le llaman en economía. Entonces, esa situación, esa grave situación económica, no se resuelve comprando un alcalde en Barahona y nombrándole la familia en Supérate. Eso no se resuelve así. La justificación que mencionan los defensores del gobierno es que esta inflación, como en muchos países, se debe en gran parte a la situación internacional, sobre todo la crisis con Rusia y con Ucrania y los precios del petróleo. Entonces, se defienden indicando, bueno, si ese elemento externo no existiera, yo tengo mi economía saneada que creció prácticamente un 5%, que no es malo en este momento. Y te adiciono, y estoy pareciendo que voy defendiendo la gestión del gobierno, pero trato de para equilibrar, puntos. ¿Verdad? Bueno, esta semana, por ejemplo, leía ayer un parte noticioso que indicaba que esta semana el gobierno va a inaugurar 17 obras. Sí. Entonces empieza el periodo de la inauguración, sí, de venir entonces con tijeras. Danilo se quejó el otro día que no había tijeras. Entonces, ya con una obra de gobierno que empieza a mostrarse, realización, inauguraciones, y un manejo de los recursos que dice el gobierno que su herramienta principal es la transparencia, ¿no tendría eso en cierto modo una interesante oferta para el electorado? Bueno, primero lo primero. Con el tema económico, ellos dicen que eso responde a factores externos. Lo han dicho desde que llegaron al gobierno. Primero era por la crisis de la COVID-19, la crisis económica derivada de la crisis sanitaria. Ahora dicen que es por la situación de Ucrania, pero resulta que en América Latina 9 países el año pasado tuvieron inflación en decrecimiento en por lo menos un mes, y República Dominicana no fue de esos 9 países. Entonces, ¿qué tienen aquellos 9 países que pueden hacerlo y nosotros no? De aquí, del área, América Latina. Okay. ¿Qué quiere decir eso? Que hay que saber gerenciar las crisis. O sea, un gobierno no se elige para que dé excusas. Si usted tiene una empresa y usted nombra un gerente general para que aumente las ventas, y él le promete que va a aumentar la venta en un 10%, luego cuando no aumenta las ventas no puede decirle que se debió a una serie de factores, porque él debió prever esos factores. Primero, ellos sabían que iban a llegar al gobierno con una crisis económica derivada de la crisis pandémica. Segundo, ya como que estamos con mucho tiempo de que la situación conflictiva en Ucrania se está dando como para que el gobierno no haya tomado medidas efectivas. De hecho, ellos alardean que tomaron medidas efectivas, que fue el tema de la tasa cero, que ha ido quebrando a los productores nacionales y que ha ido engordando los bolsillos de un sector importante de la sociedad, que no es precisamente el que incentiva la producción nacional. Entonces, visto eso, yo le digo, lo que va a pasar este año y el próximo año no será diferente en términos económicos. La crisis económica seguirá. Eso es lo que se ve en la perspectiva. Lo segundo, la inauguración de obras. Bueno, lo que pasa es que cuando yo era muy niño en el 96-2000, yo nací en el 1987, y yo recuerdo que cuando se habla del gobierno 96-2000 del presidente Fernández, de inmediato la gente dice túneles y elevados, ¿verdad que sí? Cuando se habla del gobierno 2004-2008 del presidente Fernández, la gente habla de metro. Cuando se habla del 2008 al 2012, la gente habla de constitución. De manera que cada periodo de gobierno tiene una impronta en infraestructura y una impronta en términos de institucionalidad, en el caso del presidente Fernández. Ahora yo le pregunto,
¿cuál es la impronta que ha presentado el gobierno de Luis Abinader? En términos de infraestructura, no hay una sola obra de impacto en la República Dominicana. No hay una sola obra de impacto que él haya anunciado en la República Dominicana. Y en términos de institucionalidad, lo que ha sometido son 7 leyes que ha tenido que retirar por la presión de la ciudadanía. De manera que un gobierno así, yo no sé si los dominicanos tendrían el síndrome de Estocolmo para reelegirlo. Y la parte que te menciono de la transparencia en el manejo de los fondos. ¿Han sido transparentes? No, es lo que el gobierno menciona y el presidente enarbola, inclusive ha indicado que el dinero hasta le rinde bastante. Sí, pero ha tomado prestado a un ritmo mayor que todos los gobiernos pasados. Ha gastado 2.200 millones de dólares en lo que va de gobierno. Bien. Ningún partido gana sin el apoyo de coaliciones que se forman. Así es. Lo conocemos de sobra, que pasó, bueno, desde la época de que empezó a gobernar Balaguer, pues sus partidos aliados le daban en muchas ocasiones el triunfo por porcentajes que se le iban sumando. Claro. Ya. Entonces te pregunto, ustedes están en un momento en que hay, dependiendo desde dónde se les mire, una posible alianza con PLD, pero PLD piensa que puede ser Fuerza del Pueblo que le respalde. Fuerza del Pueblo piensa que el complemento es PLD. Y las filigranas que se están haciendo para las municipales en alianzas, que todos conocemos que habrá alianzas, no sé de qué manera podrá hacerse que lo que se forje como alianza luego no se vuelva un arma de doble filo, como mencionaste, para las presidenciales, que cada quien iría, los 3 partidos principales iría con cada representante, PRM, PLD y Fuerza del Pueblo. O sea, se ve complicado ese ambiente, no sé cómo se va a desenvolver. Es un escenario complejo, es un escenario complejo. La Fuerza del Pueblo ha fundamentado su principal alianza con el pueblo dominicano, por eso ha ido creciendo. Es el único partido que ha ido creciendo, creo que todo el mundo está conteste con eso. Todo el mundo sabe cómo comenzó la Fuerza del Pueblo y dónde está. Las encuestas ya le dan por encima de un 25% como partido. ¿Y tendría tiempo para 2024, ya que es una fecha fija, establecida, alcanzar un tamaño que pueda verdaderamente forjar la circunstancia y ser presidencia que logre? No, entonces ahí voy. El presidente Fernández está por encima del Partido Fuerza del Pueblo, eso todo el mundo lo sabe, y está encabezando un punto arriba o un punto abajo la preferencia electoral junto con el presidente Luis Abinader. Eso dicen prácticamente 3, 4 encuestas que hemos tenido a la mano. Ahora bien, luego de la alianza con el pueblo, habrá una alianza de las fuerzas bochistas. Y quien la va a encabezar es el líder de las fuerzas bochistas. ¿De las fuerzas bochistas? Evidentemente, porque el líder de las fuerzas bochistas en República Dominicana es Leonel Fernández. Pero estamos hablando, entiendo, para la segunda vuelta, estableciendo que eso sería para la segunda vuelta. Si hay segunda vuelta. Si hay segunda vuelta. Y si no hay segunda vuelta. Si no hay segunda vuelta es porque se dio la alianza de las fuerzas bochistas antes que la segunda vuelta. Pero yo no imagino, y me imagino que muchos televidentes no imaginan PLD aliándose para primera vuelta. Bueno, lo que pasa es que el PLD es una sigla. Yo estoy hablando de fuerzas bochistas. Tú no estás hablando de manera institucional. Es que es por inercia que pero eso no se formaliza en un acuerdo. Pudiera, pero por inercia las fuerzas bochistas van donde su líder. Ha estado pasando. Y eso no es mucha confianza, no es un exceso de optimismo. Bueno, Mijael, pudiera ser una vista desde el optimismo, pero también es una vista del trabajo de campo que hemos venido realizando y de lo que vemos en la calle. Prácticamente lo que estamos viendo el pasado domingo es que todas las personas que se dicen bochistas quieren pertenecer a la Fuerza del Pueblo. Y el pueblo en sentido general ve a la Fuerza del Pueblo, como te dije anteriormente, como el único camino para sortear esta crisis que le está azotando fuertemente. Por eso, donde quiera que yo voy con mi gorrita verde de la Fuerza del Pueblo, me dicen, ven, inscríbeme, por favor, en la Fuerza del Pueblo. Es así, eso es lo que está pasando. Así está la Fuerza del Pueblo al día de hoy. El único partido
que viene de una votación de un 8%, porque eso sacamos en las elecciones, ¿verdad? Un 8%, y ya como partido tenemos un 25% y el presidente Fernández un 36.8% o 38% dependiendo de la encuesta. Bueno, o sea, viéndolo así, pues ustedes tienen un panorama interesante. Hay situaciones que son concomitantes con lo que planteas. Si bien esos adornos que indicas tiene Fuerza del Pueblo y esa efectividad para captar simpatía de Leonel Fernández, está precisamente también el ejercicio de 3 periodos como presidente que le genera de manera normal, de manera natural, ciertos rechazos. De hecho, cuando se miden las tasas de rechazo, Leonel Fernández no está entre los que menos rechazo como figuras de importancia política tiene el panorama electoral nacional. El nivel de personas que no votarían por Leonel Fernández, ¿qué importancia le dan ustedes a eso? Bueno, nosotros estamos enfocados en buscar los que quieren votar por el presidente Fernández. Me dicen que cuando uno hace un FODA, uno se fija en las amenazas para tratar de mitigarlas, pero se enfoca en apuntalar sus oportunidades. O sea que nosotros en eso estamos apuntalando las oportunidades de crecimiento de la Fuerza del Pueblo. Ya. La estructura, se menciona mucho, lo vital que es para un partido tener una estructura fuerte, sólida, pero sobre todo cohesionada. Los 3 partidos, PLD, PRM y Fuerza del Pueblo, están en la posibilidad de uno de ellos, de esos 3, llevarse la presidencia de la República. La estructura de Fuerza del Pueblo, ¿cómo ustedes en poco tiempo me la puedes evaluar, me la puedes indicar? Bueno, mira, lo primero que hay que decir es, ciertamente la Fuerza del Pueblo es un partido de 3 años, pero es un partido que aparte de una camada de jóvenes dirigentes que han incursionado por primera vez en política, tiene muchos políticos que vinieron de otros partidos, o sea que saben cómo trabajar en la brega de la política. Y en ese sentido se ha dado un proceso de organización del partido, tanto así que ya el partido tiene direcciones medias, direcciones de base en cada uno de los municipios y distritos municipales del país, no una, no, varias direcciones medias y direcciones de base en cada uno de los municipios y distritos municipales del país y en todas las seccionales del exterior. Es un partido que tiene estructura en cualquier lugar del país donde usted se imagine. O sea, donde quiera, bueno, le estoy diciendo que yo estoy supervisando en la provincia de Baní, el distrito municipal de Sabanagüey, y allá en Sabanagüey hay una estructura de la Fuerza del Pueblo. Pero si usted va a Pedernales, en Pedernales hay estructura de la Fuerza del Pueblo. Pero si usted va a la circunscripción 2 del distrito de Santo Domingo Este, que es de donde yo soy, nacido y criado ahí, usted encuentra una estructura poderosísima. Todavía nosotros tenemos al día de hoy más bloques que lo que tenía el viejo partido en Santo Domingo Este, en el distrito, en la circunscripción número 2. O sea, nosotros estamos muy bien en términos de estructura. ¿Y cómo lo pueden haber logrado en tan poco tiempo? Porque verdaderamente quien ha escuchado y quien tiene la certeza de lo que es conformar una estructura partidaria, es igual que buscar un voto, es la tarea más difícil. Lo que pasa es que ese es un caso interesante. La mayoría de las estructuras vinieron intactas. Le pongo un ejemplo. En Santo Domingo Este, el Comité Intermedio Camino Real del viejo partido nació en el patio de mi casa. Ya. Allá nació. Ahora ese comité intermedio ya no existe en el viejo partido y se ha conformado un bloque que se llama el Bloque Camino Real, que es de la Fuerza del Pueblo. Ese bloque tiene 4 direcciones medias. Una que está enlazada al Colegio Víctor Manuel, otra que está enlazada al Colegio Argentina Bertremelo, que es una escuela pública, otra que está enlazada al dispensario Madre Petra y otra que está enlazada al sector de Cancino. De manera que lo que era una sola dirección media se ha convertido en 4, en un bloque de direcciones medias en aquel lugar. Y los dirigentes no son nuevos. El presidente de ese bloque, el enlace del partido en ese bloque, es don William Justo, que era el presidente de ese comité intermedio. Y todos los dirigentes que usted lo conoce, porque eran los mismos que estaban en el viejo partido. La estructura vino prácticamente intacta en esa demarcación. Y así pasa en muchos lugares. Bien, Mijaíl, agradezco este conversatorio muy instructivo, muy didáctico, con
criterios tuyos muy enfocados. El televidente aceptará, conseguirás más votos para tu partido o no después de este conversatorio, pero verdaderamente una conversación inteligente, sobre todo de tu parte. Agradezco que hayas estado aquí representando a Fuerza del Pueblo. Mijaíl García, de la dirección central de esa organización política, que ya de acuerdo a lo que él dice, pues tiene perfilado un lugar importante de triunfo, de acuerdo a tú lo dices. Muchísimas gracias a usted por permitirme estar con usted y hablar con su audiencia. Bien, señores, venimos en breve. Otro invitado de otra organización política, luego de la pausa, acá en País 2024. Gracias, Mijaíl.